Eh, qué cosita, qué decirles. ¿Qué decirles? Gracias por hacer clic, bienvenidos todos. Un partido de copa de esos que si tu equipo no está jugando son espectaculares. Son los partidos que querés ver, tomando una cosita, siguiendo la pelota como un loco, viendo el color, viendo el furor. Eh, no son los partidos que te gusta perder. Y bueno, nos tocó perder. Va a haber tiempo para todo lo que me imagino que uno que recién vio el partido está procesando. Hace 15 minutos aproximadamente terminó. Creo haber enfriado lo suficiente como para bajar. Generalmente los partidos o los veo con mi viejo o los veo solo en mi casa y eso me permite también no potenciar la manija, ¿viste? Cuando lo ves con alguien, no sé cómo son ustedes, pero yo lo trato de ver solo y eso me atempera un poco. Nada, vuelvo. Voy a tratar de, obviamente, ceñirme al partido, obviamente, y en algún momento voy a insultar al señor Roldán y lo voy a tratar de sorete, cuervo saca partidos y todo lo que corresponde. Llegado el momento. Pero vamos al partido. A ver, la cancha estaba rara, sí, o sea, previsible, pero me imaginaba yo por la cantidad de lluvia, lejos de ser ingeniero agrónomo, canchero, ainda más, uno se imaginaba, si le sumas la lluvia al partido de ida, un partido mucho más de lucha grecorromana que de fútbol, un partido de empuje, de más de fútbol americano, de avanzar tipo yardas, esto de ir avanzando, sacar una falta, esperar, demorar, retroceder, salir, armarse, coso, pum, para adelante, pelotazo. La cancha estaba al revés, estaba hiper rápida, estaba al caer una cagada defensiva de cualquiera de los dos. Se me meten los pelos de la nariz, es terrible. A ver, empieza el partido y a eso de los 4 o 5 minutos hace el primer gol Maravilla Martínez, pero antes hay una jugada de Agustín Almendra que pasa por el borde y un Racing que se posicionaba muy diferente a lo que fue en la ida, que no hizo mella, que no se encontró. Este Racing que jugó hoy es mucho más parecido al equipo que ganó la Sudamericana, al equipo que está adquiriendo un poco más de protagonismo copero y que ahora se va a cruzar con Vélez. Eso es lo que vimos. Entonces, sumada a la cancha, el desconcierto sí de Peñarol en los primeros 5 o 6 minutos, que era un equipo que estaba un poco dificultoso de acomodarse. Parecía más esos partidos, vieron en las canchas brasileñas, que las canchas nos quedan como gigantescas en tamaño, y a veces en esos primeros 10 minutos los equipos están como medio que terminando de hacer mella, parecía más una cosa así. Racing que encontró ahí al principio y a lo largo de todo el partido una sociedad espectacular entre dos ex jugadores del fútbol uruguayo, como fueron Gabriel Rojas en Peñarol, que creo que dejó un partido impresionante, y Rocky Balboa, que jugó otro partido impresionante y que contra Peñarol siempre juega bien y que me gustaría que algún día lo contratemos, sin perjuicio de que hoy, en este momento, le deseo lo peor. Se tiró a la izquierda y armaron ahí un tándem muy interesante, Rocky jugando como un toque de espaldas o perfilado adelante para que vaya hasta el final Rojas. Interesante y bueno, meten ese primer gol que el primer tiempo nos genera tercios, franjas. Hasta los primeros 15 minutos aprox era un empuje de Racing que venía, Peñarol padeciendo el partido, tratando de enfriarlo. Creo que ahí Peñarol hizo bien las cosas porque cuando a vos te hacen ese gol es raro que tú lo recuperes tan de golpe. Peñarol empata muy rápido, o sea, rápido, pero es muy difícil que vos en los 4 o 5 minutos en este tipo de partido de copas lo empate. Vos lo que tenés que hacer es enfriar, bajar, volver a lo que decía al principio, fútbol americano. O sea, enfriar, empezar a correr para adelante, falta chica, coso, pin, y a partir de ahí, bueno, vas un poco generando un clima a través del cual ganás una dividida o te llevas una pelota, pum, y a partir de ahí.
Y bueno, creo que Peñarol eso lo fue logrando y que quiebra un poco, si querés, vieron que a veces las jugadas de gol son mojones para estas cosas. Además, estos son partidos muy anímicos, son partidos donde incide muchísimo el estado de ánimo. Y ese Racing que empezó con que ya se sacó el karma de empatarlo y llevárselo todo puesto, parecía, bueno, vamos por todo. Peñarol pone una jugada de Maxi Silvera que ataja al arquero y pasa a milímetros. Y al poco tiempo, si no es de ese córner del siguiente, sale el gol de Herrera, que se merecía el gol más que nadie, y que cambia también el curso del partido y pone a Peñarol empezando a ganar tranques, más parecido al partido de ida. Peñarol con un poco más de actitud, empujando, acercándose, Racing desconcertado, con el, sobre todo más bien anímico, porque creo que siempre intentó dentro de todo tratar de jugar en largo a los dos extremos que tenían, especial por el lado de Rojas, que vuelvo a que jugó muy bien. Y tenía esa cosa, bueno, más anímica de uff, qué pereza, qué paja volver a salir a tener que empatar el partido. Y en ese rato Peñarol creo que empezó a crecer en espíritu, empezó a ganar en confianza, empezó a ganar duelos, empezó a consolidar. Pero el gol de Rojo, que es al minuto 28-29, luego anulado, falta clara. En adelante fue de Racing, que termina de hecho el primer tiempo apurando los últimos del minuto 40, los últimos 5 minutos, más bien por el lado de Martirena, que tiró varios centros banana, como se dice, trató de ir hasta el final, de desbordar para atrás. Peñarol le dio para resistirlo, muchas veces sacando la pelota y defendiendo muy, ya ni en bloque bajo en el área, jugando a, terminalo. Y bueno, eso fue el primer tiempo. ¿Qué decirles? Partido, a ver, el primer tiempo fue divertidísimo, espectacular. Un partido que, de vuelta, si no es de tu equipo, o sea, realmente la copa que todos queremos ver, ¿no? Que de vuelta, distinto el transcurso del partido, lo que podía ser un análisis previo, sumado el clima al partido anterior y lo que fue un duelo táctico. Para lo que es el segundo tiempo, bueno, empieza con un transcurso lógico que es Racing va a ir a buscarlo, al momento sin cambios, Peñarol aplicará la receta de siempre, tratar de enfriarlo y a partir de ahí empezar a orejear los cambios y ver cuándo puede entrar Arezzo, ver si Leo Fernández era necesario o no. Creo que Leo Fernández la única forma que tenía de entrar era en una situación como esta de lo que terminó siendo el transcurso. Y bueno, a partir de ahí, a ver, los tres volantes, digamos, que tenía Peñarol los tenía puestos, porque Trindade juega, porque Remedi juega, lo hizo bastante bien en un partido no tan bueno como el anterior, pero creo que bastante bueno. Nacho Sosa, que si bien tuvo alguna falta de detalles al final, siempre tiene ese traslado muy bueno y es un jugador que se acomoda siempre a lo que le toca. Hoy capaz que está más adelantado, ayudando desde la izquierda para atrás. Pero la realidad es que Peñarol va a oscilar en lo que le queda al campeonato con esos tres volantes. Podía entrar un Pierres a apurar, a presionar, a meter un poco de fuerza, pero no era un área de la cancha donde tuviera la posibilidad de reforzar y a partir de ahí solidificarse y atrasar y poner un bloque bajo. La opción que tenía Diego Aguirre es ese primer cambio que hace que lo hace obviamente con un fin específico. Entra Milán Sporterans a parar a Gabriel Rojas. Que si el primer tiempo fue bueno, creo que el segundo tiempo fue mejor. El tipo empezó a ganar en velocidad, todas le salían, iba hasta el final y la verdad que el peligro estaba más que nada ahí. Almendra y Nardoni hicieron un partido bueno. Me gustó un poco más Nardoni, me parece más prolijo. Almendra capaz trató de soltarse más en ataque y capaz algún poco más de imprecisión tuvo. Y bueno, después lo de Racing era claro, es un equipo que iba por todo, con Balboa de vuelta corrido a la izquierda con un buen segundo tiempo también, Maravilla esperando, y el chico Solari que se fue diluyendo y no terminó de gravitar. Entonces bueno, el cambio va por ese lado. Vos podés decir, bueno, que va a hacer Peñarol parar un 4-4-2, darle un poco más de oxígeno al Cangrejo Cabrera, que obviamente viene haciendo el desgaste y sacrificio de siempre. En realidad Peñarol se para ahí con línea de 5. Ese Gularte de 4 el que hablábamos, que parecía que al entrenador le gustó, de bien el zaguero. Ahí Diego Aguirre dice línea de 5. Eso ya, o sea, minuto 60 prox. Estos partidos tienen eso de que, bueno, es la Copa, está jugado. La receta de Peñarol para jugarla
es esta. Sí creo que, y obviamente dentro de los matices o de lo que uno dice a cartas vistas, creo que una cosa es meter, vuelvo a lo mismo, y otra cosa es quizás resignar 30 minutos antes ante un equipo que se te venía tanto y que te ofrecía de contragolpe alguna posibilidad. Esto es muy fácil de decir acá sentado, sí. Pero hay una realidad que es que, bueno, siempre es con el diario del lunes, pero vos con el mismo cambio podías quizá, viste, encontrarle la vuelta para ajustarlo de otra manera, o quizá que saliera algún zaguero. Creo que Peñarol estaba jugado a este plan y que capaz que ese cambio estaba pensado para el minuto 70, 75. En un escenario ideal, creo que en ese minuto, capaz que un poquito antes era el cambio de Arezzo por Maxi Silvera y después agregaba a Milán ante un escenario de un poquito menos de presión y de asedio de Racing. Que se venía con todo y que lo primero obviamente que piensa Diego Aguirre es, bueno, tengo que cortar este circuito. La realidad es que pasa el tiempo y, a ver, cuando entra eso, entra básicamente a que le digan, le podrían haber dicho, ¿te acordás de 2023? Bueno, eso. O sea, entró a un equipo, a ver, a que voy con la comparación de 2023, que era Arezzo contra todo. Acá no era por los compañeros, que creo que tiene un mucho mejor plantel Peñarol que en ese 2023, que la verdad que no era un equipo para soñar mucho, ni siquiera a nivel del campeonato local. Sí hay una realidad que es que el tipo realmente estaba de llanero solitario, porque Teráns, que era un jugador que trató de hacer alguna recorrida, licuándose un poco, porque Paz quedando solo, no estaba, y había un Cangrejo Cabrera que, a ver, el resto físico no se lo puede discutir nadie, la entrega al sacrificio tampoco, hace una jugada que si se le da, llega fundido a rematar, puede ser el empate de Peñarol, pero claro, él solo con Arezzo allá, bueno, el partido quedó seteado, eran 30 minutos de realmente resistir, y vos dejabas muy hipotecada la posibilidad de hacer el gol. Lo irónico es que quizá Racing estaba empezando a acumular imprecisiones en el momento que, bueno, mete a la cancha al colombiano Vergara, a tratar de desnivelar en un mano a mano con un Peñarol que ya a veces hasta defendía con 6 porque Trindade se filtraba entre los defensores y hacías una línea de 4 zagueros con 2 laterales y el partido lo iba pidiendo. Llegamos al penal, si se quiere, porque de vuelta, o sea, es muy difícil analizar este tipo de partidos en el curso de detalles, porque la cancha estaba, como les digo, diferente a lo que parecía que pudiera ser, porque una cosa es que esté mojada y rápida, que es bien de Copa Libertadores, otra cosa era con esta lluvia que no se pasara para el otro lado. La verdad que era una cancha que estaba tan ágil que hasta, o sea, viste, la pelota se quedaba, a veces, viste, era muy difícil de explicar. Una cancha extraña y que a los dos le costó. O sea, eso era duro para ambos. Pero, sí creo que el gol del penal se da en un momento que Racing ya estaba bordeando la, no desesperación, pero sí empezar a tirar centros llovidos y ver qué pasaba. Que podía ser y termina siendo una herramienta fantástica. De hecho, los goles son todos así. La pelota quieta en un partido hiper parejo, con llegadas, con atajadas, con llegadas claras, con, viste, no sé si hubo alguna pelota en el palo, pero pelotas que pasaron al milímetro. Los goles son por pelota quieta, o sea, es insólito. Pero bueno, respecto al penal, creo, si han visto hasta acá y si han escuchado, que no voy a hablar a continuación únicamente desde el costado de hincha. Yo creo que eso no es penal. De Javier Méndez no puede ser penal esa jugada. Si la vieron, si no, los invito a verla. De Gularte me parece que tampoco lo es. Voy a aplicar un concepto de un tanto viejo, un poco defecado, pero es una jugada que siento que tiene un carácter localista absoluto. El amigo Roldán, desde que le vi la cara, desde que fue designado, sabemos que es un referee de tinte localista. Alguna vez hablamos acá de que los arbitrajes, cuando te quieren condicionar, te van llevando con las chiquitas, con las chiquitas, con las chiquitas. Este partido tuvo algún empujón que no fue, alguna falta en ataque que primero fue a buscar que no le cobraron, sí,
Pero este partido tuvo una de esas jugadas que es, no le puedes cobrar eso. Que a veces en los arbitrajes muñequeros no está. A veces el arbitraje muñequero te voy metiendo abajo del arco con la chiquita, no te dejo salir del área, cobro a favor de ataque a todo lo que tirás. Este partido tuvo un penal, o sea, realmente que no vi. No vi y que por cómo lo cobró ni siquiera tuve la ilusión, entre comillas, de que el VAR nos salve, porque el convencimiento con el que lo cobra el tipo te da más bronca. Te da más bronca. Así que al amigo Roldán, a su cara de garca localista, a su convicción localista, a su despotismo y que se vaya a la mierda. Nada, yo qué sé, a ver, es muy difícil de vuelta no salir del penal, pero bueno, Maravilla Martínez creo que lo ejecuta estupendamente, sí, o sea, es un penal pesado, no creo que sea un tipo al que le pese ese tipo de partidos o de jugadas. Y bueno, a partir de ahí se empieza a jugar otro partido. Otro partido que creo que lo que demuestra era justamente que Racing te ofrecía falencias atrás. Porque en un Peñarol ya marcado por animarse a dar un pasito más, sin perjuicio de que ibas a penales, animarse a dar un pasito más, era un equipo que tiene esa jugada que ataja por dos áreas que iba a salir por los penales, y creo que de hecho sale. Y tiene la del Cangrejo Cabrera, que llega fundido, pero digo, la jugada está. Y que con un poquito de empuje, con la desesperación de Racing, que si bien ya estábamos en penales, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo que el 1-1, ya había un nivel de desequilibrio que creo que siempre hubo en el partido. Y que capaz Peñarol, porque obviamente la ventaja es un gol y porque se siente cómodo jugando de esta manera, quizá no terminó de intentar explotar. Creo que ahí puede ser lo único que digo, bueno, después vamos a la jugada del 3-1, que sí es un error defensivo un poco más grave porque te entra un tipo al final, pero hasta ese momento estás hablando de un partido en el que, a ver, los partidos se van transcurriendo, se van desarrollando, va pasando el tiempo, ves que resistís, ves que aguantás, quedaban 10 minutos, en ese momento no vas a ir a buscarlo, pero sí antes quizá tener alguna intención de decir, bueno, quizás intentemos de alguna manera adelantar al equipo. Quizá la salida no era Terán, por ejemplo. Se me ocurre, lo estoy diciendo ahora sin tener la más mínima idea de cómo hubiera terminado. También de vuelta hay un penal que no es y que condiciona el resultado. Y bueno, después tenemos que ir al 3-1. Que de vuelta no se había llegado a esa situación, lo que tú quieras. Está claro que no. Está claro que nada. Pero sí ahí tenés una falencia defensiva grave que fue un problema de todo el partido. No solo en el área de Peñarol, entonces eso hace que se anule un poco, se licúe un poco a veces en estos partidos la crítica puntual de las falencias en la pelota quieta, que de 4 goles, 3 vinieron de pelota quieta y 1 viene de penal, o sea, tenemos necesariamente que mencionarlo. Y bueno, hasta ahí llegamos. A ver, era un partido en el que ya estábamos, viste, con la cabeza en los penales y pensando en si los cambios estaban bien. Gustavo Costa, que estaba haciendo el cambio más de Bangal que el de Boca, porque el golero suplente de Racing tenía muchísimo mejor promedio de penales que Arias, que salió bastante enojado y bastante molesto. Dicho sea de paso por la situación. Peñarol que puso a Leo Fernández, puso a un Pierres que hizo un penal en el clásico del intermedio. Entonces, obviamente que estaba con una situación ahí de ya pensar en eso. Estábamos en los descuentos y acá, si íbamos a penales, el debate que hubiéramos tenido era necesario hacer los cambios en el alargue, poner jugadores que estaban fríos para el penal, o si Peñarol pasaba, estar diciendo, bueno, qué bien los cambios del entrenador Diego Aguirre siempre que la ve, porque pone a los jugadores necesarios para patear. Nada de eso sucedió, nos tocó cenar una bala, comerse un plomito y la reputísima madre que lo parió. Así que bueno, Racing jugará contra Vélez. En este momento, en este preciso momento, mañana pasa, pero en este preciso momento detesto a Franchella, detesto a Saro, detesto a Gustavo Costas con el brazo y con las corridas de viejo insoportable.
y a Mostaza Merlo, y el ratito que jugó en Racing a Rubén Paz, y al Chanchi Esteves, y a la puta que los parió. Pero bueno, hasta acá llegó el amor de esta copa. Fue un partido copero, a ver, fue un partido de vuelta, que si no sos de ninguno debe haber sido disfrutable, de la misma forma que uno tiene los peores deseos para con el referí colombiano. No lo puedo sacar del análisis, creo, y traté de hablar del partido todo lo posible, porque creo que siempre se puede hablar del partido igual, pero no puedo dejar de decir que te cobran un penal que no es, quedando 10 minutos, y que condiciona todo lo que sucede después. Habiendo dicho eso, bueno, creo que lo que faltó fue que a Peñarol, cuando juega de esta manera, la moneda le venía cayendo de su lado en este tipo de partidos. Le pasó con Flamengo, ¿viste? Esta postura de correr, meter y decir, bueno, yo empujo y a partir de... Lo dijo el entrenador muchas veces, a partir de esa consistencia defensiva y solidez voy encontrando los espacios. Creo que hoy los espacios estaban, que el partido te ofrecía alguna pelota larga con posibilidades. Las tuvo Arezzo, las tuvo Silvera, las tuvo Cabrera, o sea, los jugadores de ataque de Peñarol tuvieron siempre alguna. Terán, no recuerdo ahora si tuvo alguna clara, pero tuvo situaciones en las que pudo asistir a un compañero. Que bueno, el partido te va llevando, y como siempre, el diario del lunes te pone en que si no llegase a esa situación, capaz que estamos elogiando, bueno, la estrategia de que Milán parara Rojas, o que Peñarol pudo resistir nuevamente a partir de la garra y la consistencia lo que queda del partido. Eso hasta acá. Si les gustó, háganlo por Luis Danielo Núñez, háganlo por él, denle click, métanle me gusta, suscríbanse, comenten qué les pareció el partido, cómo lo vieron. Sos de Peñarol, comentá. Sos de Nacional, comentá. Sos de Racing, comentá. Sos de Independiente, debe estar peor que yo, comentá. Vamos arriba y bueno, nos veremos la próxima. Se viene mucho más contenido en este canal. Gracias.